nosotros esperamos el cuarto. No, por respeto a la gente, empecemos, me parece bien. Ay, pero tan cerca. Sí, bueno, viste cómo se... ¿Crueldad? Viste qué crueles que son. Sí. Pero qué crueldad. Es parte de la vida. Enfocado al serio. No, te toca a vos, hoy los protagonistas son vos. Siempre mirá, aparte tengo la luz acá arriba. Lo que aparece ahí es la próxima. Que vayan. ¿Eh? Bueno. Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí. No, me voy a volver loca si lo No, yo diría esto, la charla es completa, las preguntas al final. Si las van haciendo y vos las vas preguntando, pues las mencionás, no hay problema. Bueno, eso como ustedes digan, no hay problema. Bueno, sí, gracias. Sí, yo diría que sí. Dale, sin problema. Bueno, ahora lo giré para aquí. No queda bien. Bueno. Va a ser las 8:30 de la noche. Yo más que nada por vos. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Me presento. Yo soy el arquitecto Pablo Florio, circunstancialmente subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, pero antes que nada, arquitecto y colega. ¿Pueden bajar la música, por favor? Gracias. ¿Ahora sí? Bueno, gracias. Gracias por el comentario. Bueno, vuelvo a empezar entonces. Me presento, soy el arquitecto Pablo Florio, circunstancialmente subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, pero antes que nada, colega. Yo rescato mucho la condición de arquitecto y creo que, bueno, los cargos que uno va teniendo son cuestiones de un momento. Lo importante tiene que ver con lo otro. Agradezco antes que nada a la institución, al querido Colegio de Arquitectos, que nos permita la posibilidad de presentar ante los colegas y quienes estén presentes, tanto acá como en forma virtual, una reforma bastante sustancial, bastante importante, que nos entusiasma mucho
sobre el modo en que se van a desarrollar los trámites de la Oficina de Obras Particulares, que en definitiva es el lugar en donde se transforma la cara visible de la Municipalidad de Rosario ante los profesionales y que nos parece que es muy importante asumir el desafío de transformar, desde el punto de vista de los trámites, en relación a mostrar un respeto al colega, un respeto al profesional, un respeto al momento de gestionar algo tan complejo como un permiso de edificación, y a partir de haber interpretado, estudiado, analizado todo el tema de los trámites que yo vengo haciendo desde que estoy en tercer año de la facultad, hace un par de años, creemos que vale la pena revisar y nos parece que la propuesta que tenemos es superadora. Por supuesto, como toda propuesta, se basa en una serie de hipótesis que creemos que merecen la pena ser puestas en práctica. De la misma manera que le decimos a todos, les pedimos que por favor cualquier planteo, pedido, sugerencia, opinión o lo que fuera, siempre será bien recibida. Tengamos en cuenta que esto se empieza a implementar a partir del 1 de enero. La idea de empezar a implementarlo en las vacaciones tiene que ver con que la actividad en general es más tranquila, y desde ese punto de vista cualquier inconveniente, problema o circunstancia que surja nos va a poder permitir ajustarla y ponerla en funcionamiento. Y en ese sentido reitero el agradecimiento al colegio que nos permite exponer este nuevo decreto. Debo decir que este año hubo que hacer un esfuerzo bastante importante de todo el personal de la municipalidad para darle forma a esta nueva manera de ver las cosas, porque el tema de los trámites, como era una cuestión engorrosa, durante mucho tiempo, a mi juicio de forma equivocada, se miraba para otro lado. Tomamos la decisión de tratar de enfrentar el tema, creemos que lo que estamos haciendo es un aporte significativo y por eso lo estamos acá presentando. Los dejo con la arquitecta Natalia Filippini, que es la directora de Obras Particulares. Todos nos conocemos, así que no hay muchas presentaciones que merezca la pena hacer. Y obviamente descarto que los colegas, a partir de sus aportes, van a enriquecer toda esta propuesta. Una pequeña aclaración que me pidieron que haga. Las preguntas, como también se van a poder hacer por streaming, les vamos a pedir por favor que las hagan al final, así la exposición es una sola. De cualquier manera los presentes tomen nota y después nos dicen y vamos a contestar todas las dudas que estén presentes. Vamos. Vamos más adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Ya todos me conocen, desde hace muchos años que venimos trabajando en la Dirección General de Obras Particulares. Esta es una segunda charla que damos. La primera se dio hace 2 años atrás, cuando atravesábamos una implementación bastante más ambiciosa, que era pasar del sistema PPD a un sistema de perfil digital, en donde transformamos que los planos dejaron de ser en formato papel y todo el circuito de la digitalización nos permitió obtener un permiso de edificación o un registro en formato digital. Transcurrido ese primer gran cambio y ya con 2 años de haberlo transitado, nos permitió empezar a rever las formas de las tramitaciones y de todos los trámites en general. El decreto 1261 principalmente deroga a los decretos que teníamos vigentes desde el año 2008 y que no habían tenido revisión, que era el decreto 1453 y 1454 y todos los decretos posteriores que eran complementarios a ese decreto. ¿Cuál es el objetivo principal de la Dirección General de Obras Particulares y de la Secretaría de Planeamiento? El objetivo principal y con el cual se pensó al decreto 1261 es reducir los tiempos de tramitación administrativas para iniciar una obra.
Esto no quiere decir que se han eliminado requisitos, sino que se ha trabajado de la mejor forma en cuestiones de diferir algunos requisitos para poder acortar los tiempos para la obtención del permiso de edificación. ¿Cuáles son los cambios principales que implementa el decreto 1261? Bueno, uno de los primeros cambios es que se redistribuyen los requisitos actuales a lo largo del proceso para agilizar y simplificar trámites. Se hizo una revisión de todos los requisitos que se solicita para obtener un permiso de edificación y de ellos hay algunos que se difirieron y pasaron, por ejemplo, a los inicios de obra. Los inicios de obra son un trámite que van a empezar a tener un rol muy importante de implementación porque, les doy un ejemplo, por ejemplo, el certificado notarial que se pide para un permiso de edificación hoy en la actualidad se va a empezar a solicitar para el inicio, que es cuando realmente cumple la función del certificado. Porque todos sabemos que una obra puede tardar un tiempo en el comienzo y este certificado cumple la función para el momento del inicio de obra. Así como ese ejemplo, se revisaron todos los requisitos y se fue determinando en qué momento era el mejor momento para solicitarlo. Hay algunos trámites, todo lo que conocen la plataforma, hay algunos trámites que se fusionan para que ustedes no tengan esa gran cantidad de trámites individuales, sino que se puedan tramitar en un único trámite 2 o más instancias. Se incorporan algunos cambios en las plataformas digitales, tanto en las formas de autorizar los trámites, como se revieron también las preguntas que hace el sistema para tratar de que sean más simples y mejores y que se entiendan mejor. Y uno de los cambios principales es que se incorpora la clasificación de las obras según su escala. ¿Qué permite esto? Que se incorporan 2 clasificaciones, que es la obra menor y obra mayor. Esto que permite que la obra menor inicie bajo responsabilidad profesional, teniendo como admisible el trámite y que la tramitación de la obra mayor pueda realizarse en 2 instancias. Esas instancias se llaman ejecución y proyectos. Después en cada trámite lo vamos a explicar bien específicamente cuáles son las instancias. ¿Cuáles son los trámites que se modifican o que se incorporan por este decreto? Como tramitaciones previas opcionales, el único trámite que tenemos es la visación previa. El trámite de visación previa no tiene ninguna modificación, sino que mantiene el concepto, los tiempos y los requisitos que venimos manejando hasta ahora. Obviamente es un trámite que es opcional, y que el profesional, de acuerdo al proyecto, va a elegir o optar por hacerlo o no. En avisos y permisos nos quedan 3 grandes grupos, que es el aviso de obra, el permiso de demolición y el permiso de edificación. Como inicio de obra van a quedar la declaración del inicio de demolición, la declaración del permiso de edificación, esos 2 en 2 grandes grupos. Y después solamente el permiso de edificación va a tener la posibilidad de tener una modificación del permiso que puede estar dado como ampliación, reforma o conforme. Todos los trámites, permiso de demolición y edificación, tienen la instancia ambos de final de obra para concluirlo. ¿Cuáles son los cambios en el aviso de obra? En el aviso de obra se incorporan más alcances, más tareas, quedan bien determinadas las mismas. Se crea el aviso de obra para trabajos en caso de riesgo y emergencia. Si bien es el aviso hoy lo veníamos haciendo, pero no teníamos un formato por el perfil digital. Entonces ahora para los casos de obras que tengan un riesgo o una emergencia, alguna tarea riesgosa, lo van a poder hacer a través del profesional por el perfil digital y van a obtener también el aviso de obra en formato digital. Se incorporan para el aviso de obra plazos de vigencia, se incorpora el inicio y final, que ambos son automáticos, y se incorpora la figura del inquilino como solicitante.
Obviamente que cuando un inquilino tramite se le pedirá la documentación correspondiente que avale que es inquilino de la obra, de la propiedad, perdón. ¿Cómo quedan entonces el proceso de un aviso de obra? El primero es el aviso de obra que todos conocemos para las tareas menores, que ustedes van a iniciar el trámite por perfil digital, obtienen, se les emite el aviso de obra, el que después ustedes lo tienen como documento digital, y tienen un plazo de 180 días para iniciar y finalizar las tareas que están realizando por el aviso. Una vez que ese plazo de 180 días se cumple, el aviso se considera que ya está caduco, que no tiene validez. Es decir, si pasa una inspección por fuera de esos 180 días, ese aviso de obra no va a tener validez. No hay que hacer ningún trámite ni para dar el inicio de aviso de obra ni para avisar que las tareas fueron finalizadas, sino que se considera automático a partir de la obtención y finalizado a partir de los 180 días se considera finalizado. El proceso de aviso de obra en caso de riesgo o emergencia, si bien el inicio es igual, la diferencia es que sí o sí tiene que estar tramitado por un profesional habilitado en el ámbito de la construcción. El inicio también es automático, la vigencia es la misma, pero cuando hayan terminado las tareas, ese mismo profesional que solicitó el aviso va a tener que presentar una declaración en donde se indique que las tareas por el cual la obra tenía riesgo han sido solucionadas o subsanadas. El aviso de obra en caso de riesgo y emergencia es aplicable tanto a obras que no están en permiso como en casos de obras con permiso que por alguna emergencia tengamos, que estén paralizadas o alguna situación, tengamos que implementar este aviso. Permiso de demolición. Se aclaran conceptualmente la clasificación y los alcances de la demolición total y de la demolición parcial. Si bien yo hoy los explico, ustedes tienen este material en la página web, pueden descargar el permiso y pueden leer bien todas las definiciones que quedan aclaradas en el mismo. La demolición total, como todos saben, es toda demolición que transforma al terreno en un baldío, es decir, que se demuele totalmente. Y la demolición parcial se incorpora una nueva demolición que hasta el día de hoy nosotros teníamos que se podía demoler un 30% y o hasta 80 metros cuadrados. La demolición parcial ahora permite que se considera toda demolición parcial a toda demolición que garantice que quede como mínimo una unidad habitable con un local sanitario. Es decir, se derogan los otros dos conceptos. Se amplía la vigencia del permiso de demolición para el inicio efectivo de la misma de 6 meses a 3 años, quedando entonces las vigencias tanto del permiso de edificación como de demolición con la misma vigencia. Se trasladan requisitos al inicio de demolición para acortar los tiempos de la tramitación. Esto es lo que explicaba, que hay algunos, ustedes van a poder ver en las páginas web a partir del 1 de enero, que hay algunos requisitos que hasta ahora se pedían para la obtención del permiso, que no se los va a pedir, pero no es que no se los va a pedir ahora y no se los va a pedir nunca, sino que se los va a pedir en el segundo trámite, que es la declaración del inicio efectivo de la demolición. Se fusiona en un único trámite la declaración de inicio y el final de demolición. Antes, hasta hoy, si ustedes buscan en el perfil digital, hay 2 trámites. Uno se llama inicio de demolición o de obra y el otro trámite es el final. Hoy el sistema nos permite fusionar esos 2 trámites y en un único trámite ustedes van a poder presentar primero la documentación de la primera que les soliciten para el inicio, se les va a dar un documento intermedio y después se les habilita la documentación para que les quede el trámite todo en uno. Eso para nosotros también es mejor porque no tenemos los archivos ya en el mismo trámite sin la necesidad de volverlos a pedir. Muchas veces pedíamos duplicados los archivos. Queda entonces que el proceso del permiso de demolición, el inicio del trámite en el perfil digital, se obtiene el permiso de demolición, tiene la vigencia de 3 años y la declaración del inicio y el final quedan los dos fusionados en un único trámite que se llama
trámite de declaración de inicio y final de demolición. Permiso de edificación. Acá vamos. Vamos despacio porque este es el que sufre los mayores cambios. Se aclaran conceptualmente la clasificación y los alcances de obra nueva, reforma de superficie existente y ampliación y o disminución de superficie existente. La obra nueva, como todos saben, es toda obra que empieza desde un terreno baldío o desde un terreno previamente demolido. La reforma de superficie existente es la reforma que se hace sobre una propiedad que ya está declarada, y la ampliación o disminución es cuando incorporamos o disminuimos superficie sobre la cual ya teníamos declarada. Esta disminución de superficie tiene los mismos alcances que el permiso de demolición parcial, es decir, el mismo concepto está para que la demolición parcial. Se incorporan los tipos de obra que son, en principio y por ahora, tenemos dos tipologías, que va a ser la obra menor y la obra mayor. Se simplifican los requisitos del permiso de edificación de obra menor, posibilitándose el inicio bajo responsabilidad profesional una vez ingresado el trámite. Cuando desarrollemos el permiso de obra menor lo vamos a explicar bien cuándo sería. Se crean dos instancias en el permiso de obra mayor: instancia proyecto reglamentario e instancia, acá hay un error, pero se llama instancia elevación. Y esto posibilita ejecutar también la obra en dos etapas: etapa subsuelo y etapa elevación. Acá quiero hacer una aclaración para que se entiendan bien los conceptos, porque parece un juego de palabras en algunas situaciones. Cuando nosotros hablamos y el decreto habla de instancias, quiere decir y está referida al momento en el cual se les va a solicitar los requisitos. Y cuando hablamos de etapas es como ustedes eligen ejecutar la obra, que pueden elegir ejecutarla total o ejecutarla en etapas. Pero esto es muy importante que entiendan la diferencia, de que cuando se habla de instancias hablamos de requisitos y de etapas hablamos de ejecución de la obra, porque a veces se enriedan, son parecidas y nos vamos enredando. Se mejora la estructura del plano de permiso de edificación para incorporar la ficha de relevamientos, árboles y leyendas tipos. En las páginas a partir de enero van a encontrar un nuevo documento en el cual no solo van a encontrar la carátula como hoy tenían para poder descargar, sino que hay un esquema del plano en donde les va a mostrar toda la documentación, todo lo que se le pedía en la ficha de relevamiento de árboles para que se incorpore al plano, y también, según la tipología, hay tipificadas leyendas tipos para que ya queden asentados en el plano y que podamos ciertas observaciones, ¿cómo lo explico? Que no tengamos que repetir ciertas observaciones porque ya están tipificadas en el plano. Sí, básicamente todos hemos padecido que nos faltaba poner la palabra para vista en la planta número 3 y por eso venía la observación de que falta esa palabra, o la leyenda Kobe en el baño del cuarto piso. Estoy diciendo ejemplos generales. La idea es que la mayoría de esas cosas estén definidas como leyendas de declaración jurada. Todos los baños que no tengan ventilación van a tener un Kobe. Que no haga falta que en el plano esté escrito en cada uno de esos baños eso, y es responsabilidad del profesional que al momento del final de obra ese Kobe exista y esté. Entonces, de esa manera nos evitamos una infinita cantidad de observaciones que retrasaban los trámites de una manera casi escandalosa, y creemos nosotros que está muy bien centrarnos en la responsabilidad del profesional, que todos sabemos que un baño tiene que tener un Kobe y ya, sin andar perdiendo tiempo en la necesidad de que eso esté escrito, o que en la medianera el vidrio es fijo y con reja, o tantas leyendas de las que no hace falta abundar. La idea es que todo eso se transforme en leyendas fijas que formen parte del plano, complementando la carátula, y de esa manera nos evitamos el tiempo, el esfuerzo, tanto del que dibuja el plano como del que lo verifica y lo corrige,
en detenernos en esas cosas cuando lo importante es que tanto el que proyecta el edificio como el que verifica la reglamentariedad dentro de las revisiones, nos concentremos en la cantidad de pisos, los patios, las medidas de los locales, los medios de escape, o sea, las cosas realmente importantes de esa documentación. Con respecto a la ficha de relevamiento de árboles, si bien no les va a aparecer más como requisito, sí es un elemento que para nosotros fue muy importante y sí lo vamos a pedir que quede incorporado en el plano de arquitectura, porque también es mucho más fácil para la corrección no tener que abrir dos archivos y poder tenerlo todo junto. Esto también nos permite hoy, luego de haber tenido la digitalización, porque antes los colores, la impresión y bueno, en ese momento, no sé, cuando se implementó no se podía hacer todo junto, pero hoy teniendo los planos digitalizados podemos hacer esa fusión. La ficha de relevamiento de árboles no habla solamente de los árboles, sino habla de todo obstáculo que hay en una vereda, llámese poste, llámese garita, todo obstáculo que hay en una vereda tiene que estar declarado por los profesionales y es una declaración de ustedes ante la Municipalidad de Rosario. Bueno, se trasladan requisitos al inicio de obra para cortar los tiempos de las tramitaciones. Acá tenemos la primera nueva incorporación, que es la clasificación de las obras según su escala. La obra menor comprende toda obra de hasta 50 metros cuadrados, que las mismas pueden ser obras nuevas, ampliaciones ampliaciones o demoliciones parciales y reformas. En reforma quiero aclarar que la reforma no está limitada por estos 50 metros cuadrados, sino que la reforma es sin límite de superficie. Entonces, ya sea en superficie, el permiso de obra menor puede gestionarse para 50 metros cuadrados, pero si ustedes están haciendo una reforma, esa superficie es ilimitada. Es decir, puede haber una superficie de 1000 metros cuadrados que estén reformando y puede estar incluido en el permiso de obra menor. El permiso de obra menor exceptúa ciertas condiciones como los inmuebles patrimoniales, inmuebles que estén afectados, tengan restricciones al dominio y también a los inmuebles que están sometidos a PH y a los inmuebles que se hayan adherido a algún régimen particular, como ser una articulación o un régimen diferencial, porque son proyectos que ameritan otra documentación que no es exigida en este permiso. Se entiende entonces que por obra mayor es todo permiso de edificación de más de 50 metros cuadrados. ¿Seguimos? ¿Cómo queda entonces el proceso del permiso de edificación? Este permiso de edificación lo que implementa es una posibilidad de iniciar la obra bajo responsabilidad profesional. ¿Qué es el aviso? Siempre estamos hablando de un aviso de obra, perdón, ya me enredé. Permiso de obra menor, es decir, una obra de menos de 50 metros. Este permiso nos va a dar la posibilidad que optativamente el profesional pueda elegir cuándo va a dar inicio a la obra. ¿Qué significa esto? Que si ustedes inician el trámite y el trámite está admitido por la municipalidad, es decir, que se le va a hacer un primer chequeo, que toda la documentación sea verídica y esté vigente. Vamos a hacer una primer verificación del plano, que esos 50 metros no estén ni en una servidumbre de jardín, ni que lo que declara sea más de 50 metros. Y ese trámite lo tenemos admitido. Ustedes, como profesionales, van a poder solicitar iniciar la obra bajo su responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que después el permiso va a seguir todo el trámite de correcciones, vamos a seguir con el proceso, y ustedes, en caso de que haya alguna cuestión reglamentaria que tengan que adaptar, obtenido el permiso de edificación, son responsables de adecuar la obra a la misma.
También, como esto es una elección opcional, si ustedes quieren quedarse tranquilos de que su obra es reglamentaria porque no tienen la seguridad y no quieren iniciar bajo responsabilidad, pueden esperar la obtención del permiso e iniciar la obra una vez obtenida el permiso de edificación. ¿Se entiende el concepto? Si no, volvemos a explicarlo. ¿Quedó claro? Bien. Esto, el trámite cuando ustedes lo generen, la documentación les va a salir toda junta en una única instancia y les va a salir un documento tienen que después hacer el trámite de inicio de obra y ahí en el inicio de obra les va a preguntar si es con permiso otorgado o bajo responsabilidad profesional. Ahí vamos. Permiso, vamos a hablar ahora del proceso del permiso de edificación de una obra mayor. Acá van a empezar a aparecer, ustedes van a ver un montón de variables del permiso de edificación de obra mayor. Esto tiene que ver con las instancias y con las etapas. De acuerdo a la complejidad que ustedes tengan en la obra, ustedes van a poder decidir cómo quieren ir tramitando el permiso de edificación. Este proceso que yo les muestro ahora es si ustedes eligen el permiso de edificación, tramitarlo en una única instancia, toda la documentación que se las pida en una única instancia. Ustedes van a iniciar el trámite, se obtiene el permiso de edificación, tiene una vigencia de 3 años y otra vez el inicio y el final de edificación quedan fusionados en un único trámite. Ahora, estas son las opciones que ustedes van a tener, que de acuerdo a la complejidad de su obra van a poder optar. Si ustedes eligen tramitar el permiso de edificación en 2 instancias, reitero que las instancias son los momentos en los cuales le va a pedir la documentación, las instancias se van a dividir en proyecto reglamentario e instancia ejecución. Para el proyecto reglamentario se va a pedir solamente la documentación necesaria que se necesita para poder corregir las cuestiones reglamentarias del proyecto. Van a ser reducidas, es un paquetito más chiquito de documentación. Una vez que eso esté presentado, les va a dar la opción el sistema de poder apretar el conocido botón enviar y que ustedes puedan enviar el trámite. Se va a iniciar el proceso de revisión y como resultado se va a obtener un proyecto reglamentario y se va a habilitar la segunda instancia de tramitación, que es la de ejecución. ¿Qué significa el proyecto reglamentario? Ese proyecto reglamentario va a tener, en principio, uno de los principales cambios es que solamente se le va a exigir la figura del proyectista y del calculista, siendo que después las otras figuras faltantes la van a tener que declarar en la segunda instancia, y no es como una avisación previa que después ustedes cambian el proyecto, cambian el plano, presentan otra cosa. Ese es el plano en donde ustedes va a ser un requisito, ya les queda como el requisito, y donde ustedes después completan la documentación que les piden las etapas, y una vez completa toda la documentación, obviamente, si la documentación está bien, se verifica que toda la documentación sea correcta, obtienen el permiso de edificación. Pero no es un plan, el proyecto ya es el proyecto que ustedes presentan para obtener permiso de edificación. En cuanto a la instancia de ejecución, hay 2 posibilidades. Ustedes van a poder elegir de presentar la ejecución completa del edificio o elegir de presentar en 2 etapas. Etapa subsuelo, entiéndase como etapa subsuelo del 0 para abajo, y etapa elevación del 0 para arriba. Ahí les va a pedir la documentación en 2 subinstancias. ¿Se entendió? Ahí viene Pablo. Bueno. Cada tanto yo me meto y bueno, perdón por la molestia, no, porque me parece importante. El objetivo fundamental de esto es que se pueda ir tramitando paralelamente al momento en que se verifica la reglamentariedad de los planos presentados, el resto de las cosas. Hasta hoy,
todos tuvimos que padecer los 14 trámites previos a presentar el trámite. Higrotermia, hidráulica, libre deuda, etcétera, etcétera, etcétera. La intención ahora es que con la menor cantidad de documentación necesaria posible se verifique el estado reglamentario del proyecto. Entonces, presentando aportes colegiales. Bueno, dije aportes colegiales y se puso mal. Por ahí, vaya uno a saber por qué. Aportes colegiales. Sea mensura o el certificado de mejoramiento. Catastral y urbanístico, y obviamente la documentación de los planos, ya se puede verificar el proyecto reglamentario. Paralelamente a que se corrige el proyecto, vamos a poder tramitar en los distintos lugares de la municipalidad el resto de las cosas, para tenerlas listas, de manera que al momento en que sale aprobado el proyecto reglamentario, uno presenta todo esto y ya obtiene el permiso. Nuestra idea es que de esta forma se va a achicar significativamente el tiempo real de la gestión del proyecto, porque yo no voy a tener que esperar tener aprobado higrotermia, hidráulica y todo esto para ir viendo la verificación de la documentación en lo que yo considero una de las cosas más importantes, que es lo que es la verificación reglamentaria del proyecto presentado. Esa es básicamente la idea. Obviamente que después cada uno de ustedes decidirá si desarrolla lo que antes se llamaba permiso provisorio, que ahora es lo de la etapa subsuelo, es decir, avanza con esa obra en donde la documentación a solicitar en esa etapa es menor que la otra. Por ejemplo, para desarrollar proyectos subsuelo no es necesario tener presentado higrotermia, ¿sí? Entonces, decide hacer primero eso y después el resto, o directamente presenta toda la documentación y va directamente por la ejecución completa. Pero eso ya es decisión de cada uno. ¿Estamos? Estamos. Si fue muy rápido, avisan, ¿eh? Esto sí, para aclararlo, de ninguna forma la aprobación del proyecto admite que ustedes inicien una obra. El permiso de edificación se otorga aprobadas las dos instancias. No es que porque yo aprobé, puedo, me da, no. Se aprueba el proyecto y se tiene que esperar a completar todo el resto de la documentación y, una vez obtenido el permiso, pueden iniciar. Tampoco, de ninguna forma, el permiso de obra mayor admite inicio bajo responsabilidad profesional, que no se confunda con la obra menor. Solamente van a poder iniciar bajo responsabilidad profesional la obra menor y no la mayor. Modificación del permiso de edificación. Obtenido el permiso de edificación, siempre pueden surgir modificaciones del mismo. Ustedes todos como profesionales sabemos que la obra puede y el proyecto puede modificarse. Se aclaran en el decreto conceptualmente los alcances de lo que es ampliación del permiso de edificación y la reforma. Entiéndase como ampliación del permiso de edificación todo incremento o disminución de superficie que se hace por fuera del volumen aprobado. Toda ampliación del permiso de edificación antes de ejecutarse tiene que tener permiso. Ustedes tienen que tramitar esta modificación previo a modificar el volumen que tenían previamente aprobado. En cuanto a la reforma, se incorpora el conforme a obra bajo responsabilidad profesional. ¿Qué significa esto? Que una vez ustedes obtenido un permiso de edificación y tienen que hacer reformas internas dentro del volumen aprobado, ustedes van a poder optar, de acuerdo al tipo de reforma que sea, ustedes van a poder optar por tramitar un permiso de reforma y esperar que la municipalidad verifique si eso es reglamentario y después ejecutarla, o presentar todas las reformas bajo el trámite de conforme a obra al final del trámite. Ustedes, como profesionales, van a poder evaluar, de acuerdo al tipo de reforma, qué les conviene, qué trámite les conviene hacer. No es lo mismo si van a modificar la disposición de un baño
que se van a unir 2 unidades y transformarla en una y tienen que verificar si le va a dar el patio a los locales o no. De acuerdo al tipo de reforma, ustedes van a poder optar. Se incorpora el concepto de tolerancias constructivas y que se incorpora el concepto de obras ejecutadas en contravención a las tramitaciones. ¿Cuál es este nuevo concepto obras en contravención? ¿Qué significa que una obra fue ejecutada en contravención? Son todas aquellas obras que tienen un permiso de edificación abierto y puede haber sucedido que se detecten ampliaciones por fuera del volumen aprobado en los correspondientes permisos incumpliendo con la normativa, que no tengan permiso de edificación, es decir, que se haya modificado el volumen y esa modificación genere que el proyecto se transforme en antirreglamentario, que ustedes hayan elegido por realizar reformas bajo responsabilidad profesional y esas reformas sean antirreglamentarias, o que se detecten algún tipo de obra ejecutada por fuera de las tolerancias constructivas. En todos esos casos será responsabilidad del propietario y del profesional retrotraer la obra a la situación aprobada. Es decir, usted siempre tiene que la obra volver a una situación reglamentaria y aprobada. Y en caso de no ser posible, se procederá a aplicar todas las sanciones a los profesionales correspondientes y, llegado el caso, pueden optar por el registro de obra ejecutada en contravención. Registro de obra. Como todos saben, el registro es para registrar administrativamente una obra que fue ejecutada sin permiso de edificación. El decreto aclara conceptos. Sí. Una aclaración importante. Obviamente que dentro de este concepto, sí, la transgresión es una transgresión de un volumen que excede lo reglamentario, no es que se salvan de ir al Consejo. No. Al contrario, toda obra en contravención que excede los límites de lo que está definido por la normativa va a seguir yendo al Consejo Deliberante para que tenga que ser aprobada o no esa construcción fuera de reglamento. Y obviamente va a ir previo con las sanciones profesionales correspondientes. Bien, el registro, se aclaran los conceptos de los alcances de los registros reglamentarios en transgresión al reglamento y o a las normas urbanísticas, y se incorpora el trámite registro de obras ejecutadas en contravención, aclarando las responsabilidades y penalidades. Está la nueva clasificación, que no me voy a detener en explicarla, ustedes la pueden leer en el decreto. Y para finalizar, comentarles que todo esto va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero. ¿Qué significa entrada en vigencia? Que todos los trámites que ustedes generen a partir del 1 de enero ya van a estar con el nuevo formato, pero lo que ustedes tengan en trámite continúa con el formato que ustedes venían tramitando. Eso no es que van a tener que cambiar ni nada. Lo que se venía tramitando lo siguen en la tramitación habitual y todo lo que es obra, lo nuevo que ingresa a partir del 1 de enero ya va a ser con el nuevo formato. Bueno, un montón de cosas, ¿no? De cualquier manera, lo empezamos el 1 de enero, como dije al principio, porque consideramos que los meses de verano son un momento adecuado. Va a haber una etapa de transición donde convivan los trámites anteriores con los trámites nuevos. En esa etapa de transición vamos a poner a prueba todo el sistema y desde ese punto de vista, insisto, que cualquier planteo, pedido, sugerencia o cosa que vayan detectando no solo es bienvenida, sino que es necesaria. Llegar a esta síntesis implicó de toda la Oficina de Obras Particulares de la Municipalidad un esfuerzo muy grande. Yo agradezco personalmente al personal municipal en este sentido y les agradezco su atención y, por supuesto, cualquier pregunta a su disposición. Gracias. Bueno, quedó claro. ¿Entendieron? Contravención. ¿Eso se anula el permiso y se hace un registro nuevo
No, estamos hablando de obras que vos tenés un permiso de edificación aprobado. Estás hablando de una modificación vos. ¿Está encendido? Sí, está encendido. No sé si agarró el canal. A ver, pasamos este. El asunto con las preguntas es que si no salen grabadas en el Zoom, se escucha solo lo que hablan ellos, entonces las personas que están viendo no escuchan las preguntas que hacen desde el público. Ahora sí, ahí está. No, la duda es si, digamos, surge en un permiso que hay una controversia, que el profesional está por fuera de eso, ¿qué se hace? ¿Se hace algún tipo de declaración o algo o cómo es? Primero quiero aclarar que cualquier modificación que se haga por fuera del permiso tiene que ser reglamentaria. En caso de que esa modificación no sea reglamentaria, no es un trámite que, bueno, voy y lo registro. Y en esto tenemos que ser muy firmes porque se van a empezar a implementar a pedido del Consejo, de los colegios, la responsabilidad profesional y a realizar las sanciones correspondientes. Nosotros tenemos que empezar a trabajar tanto porque viene del lado tanto de la municipalidad como del lado del profesional. No es que queremos ser muy claros en esto. Al día de hoy existe que hay profesionales que modifican una obra y la transforman en antirreglamentaria. La decisión es que esos profesionales sean sancionados como corresponde y que los profesionales trabajen responsablemente y que los colegios acompañen, que sabemos que nos van a acompañar, y que los profesionales empiecen a tener la responsabilidad de su alcance como profesional y que tengan que responder con las sanciones pertinentes. Si bien no lo tenemos ya, pero a corto plazo vamos a empezar a implementar un padrón de profesionales en donde las sanciones van a ir quedando y siendo acumulativas. No es lo mismo un profesional que una vez se equivocó y por un error tuvo algún inconveniente en una obra que un profesional que crónicamente todas las obras tienen todas las obras se transforman en reglamentario, todas las obras las hacen sin permiso. Si a vos te detectan una obra y el inspector vos tenías un permiso para hacer planta baja y un piso, y va el inspector y ve un piso de más, te va a hacer una paralización y te va a pedir que vos presentes la documentación pertinente. Siempre hablando del representante técnico, no del proyectista. O sea, viste que a veces son dos figuras diferentes y uno hace el proyecto y otro hace la representación. Entonces, ¿hay quién entran los dos en juego o solamente el representante técnico? De acuerdo a cada caso, la responsabilidad profesional es distinta. Okay. No es la misma responsabilidad la de un proyectista que la de un director de obra que la de un constructor. Muchas veces el mismo profesional asume todas las tareas y muchas veces son diferentes profesionales. En caso que haya diferentes profesionales, cada uno asume, no es lo mismo el que construye que el que proyecta. Sí, siempre que se debate esto, a mí me parece muy importante hacer una aclaración que merece la pena ser dicha. Esta manera en que está encarada la normativa se basa en que nosotros confiamos en la calidad de los profesionales rosarinos. Yo confío en la calidad de los profesionales rosarinos. Me consta que la inmensa mayoría, infinita mayoría de permisos que se realizan y edificios en la ciudad son reglamentarios, están construidos con calidad y con mucha responsabilidad. Por ese motivo, como lamentablemente lo que se nota es cuando aparece un problema, es que hemos decidido darle importancia al tema de las sanciones y confiamos en que los colegios también nos sigan en este espíritu. La idea del registro no es facilitarle el tema al que hace trampa, al revés, es simplificar el profesional responsable que en un edificio decidió que era mejor que el baño, en vez de tener esta forma, tenga esta otra. Ese baño sigue siendo reglamentario y por eso no tenga que hacer otro trámite gigantesco para lo que antes se llamaba ampliación sin final, sino que tiene que ver con eso, con un profesional responsable que hace una reforma que sabe que es reglamentaria y se hace cargo. Si algún profesional, por el motivo que sea, transgrede voluntariamente y hace trampa, ese merece ser sancionado y ese es otro asunto, es otro escenario que por supuesto va a tener
las sanciones que correspondan y después deberá acudir al Consejo para que esa transgresión sea aprobada o no, que ese es otro asunto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Caprile y transito municipalidad mucho tiempo. Primero quiero felicitarlos porque realmente era necesario. Tantas vueltas ya con el sistema nuevo, el último que tiene digitalización, se pudieron hacer, por lo menos yo en mi experiencia, mejoró muchísimo todo lo que eran trámites, permisos y demás. Eso, la verdad, y con esto, bueno, le tengo fe realmente al trabajo. Una consulta, los que ya tenemos tramitados permisos de edificación, de demolición al día de hoy, ya otorgados, los tiempos, como que veo que se ampliaron de tiempo para iniciar la obra o algo, ¿se acopla a este nuevo sistema o queda con los 6 meses anteriores, como eran 180 días? A ver, que no me escuche el abogado, porque me reta. Las normas no son retroactivas, pero claro. Si tienen algún caso, ustedes, de una demolición que no se hizo en el tiempo determinado, pueden solicitar acogerse a esta nueva normativa y lo evaluaremos legalmente en caso de corresponder, si se puede ampliar esa vigencia, teniendo en cuenta que la norma vigente ahora va a ser esta. Perfecto. Sí, la manera razonable de resolver esta circunstancia es tener el urbanístico con fecha del año que viene, digamos, ¿no? Entonces, si uno tiene el urbanístico con fecha del año que viene, ya puede acogerse a todos estos plazos y a todos estos tiempos. En el caso de la demolición es un poco más complejo que en el caso del permiso, porque obviamente que el propio permiso tiene un tiempo de ejecución diferente al de la demolición, pero bueno, según la vigencia de los urbanísticos, eso se resolvería fácilmente. Bueno, voy a leer unas preguntas que hicieron por Zoom. Eduardo dice, ¿se va a incorporar algo de etiquetado de viviendas en algún momento? No sé si esa la tenés para responder vos, ¿por qué no? Sí, a mí me interesa hacer una aclaración importante y creo que esta pregunta sirve para lo que quiero aclarar. Nosotros estamos abordando una transformación de no solo los reglamentarios, sino un montón de otros aspectos vinculados a lo que tiene que ver con la construcción en la ciudad. Yo les voy a pedir un favor. Yo estoy dispuesto a contestar todas las preguntas y todas las veces que hagan falta, pero me parece que sería muy importante que hoy nos centremos en el tema de los trámites, porque si no, el aspecto es tan amplio y tan vasto. A mí me encanta y podemos estar hasta las 3 de la mañana, no tengo problema, pero me parece necesario que primero nos centremos en las preguntas relacionadas a los trámites. El tema del etiquetado lo estamos estudiando, pero si me meto en este tema ahora, vamos a usar el tiempo para algo que no era el fin de esta charla y por eso creo, no es que no quiero contestarle, pero sí, lo vamos a tener en cuenta, pero por eso creo que sería importante ver por ahí. Sí, preguntan también por los cambios de visación y no sufre cambios, mantienen su vigencia y la documentación. Sí, espera. Quisiera saber qué pasa con las visaciones previas. Las visaciones previas no tienen cambio ni en documentación ni en vigencia y mantienen el mismo concepto. Y no hay nada más. Acá. Esa sola. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer 2 preguntas. Una, si podrían ampliar un poco el concepto de tolerancias constructivas. Y la otra, si hay algún cambio respecto de los requisitos de la factibilidad de servicios para los permisos de edificación. Bien, yo cuento la primera. Tolerancias constructivas es más que nada un concepto que se incorpora, que lo que explica que toda obra, como todos sabemos, no es exacta ni precisa y que se entiende que una obra puede tener algún tipo de variación o error constructivo en obra. No significa, es decir, se contempla a ver cómo lo explico
se contempla que una obra pueda tener alguna diferencia en la ejecución y no ser exacta al plano, vamos, por ejemplo, un cielo raso en lugar de quedar a 250 exacto, quedó a 249 y en el otro 251, es ese concepto, esa es la mejor explicación. Pero de ninguna forma significa que una tolerancia constructiva va a permitir algo que está hecho a propósito o adrede, como bajar un cielo raso 10 centímetros. Es para los desvíos que puedan generarse por la ejecución manual de una obra que todos sabemos que tienen algunas imperfecciones y algunos ajustes, pero son porcentajes mínimos en los cuales se permite y nos permite que al momento del final de obra tener tanto del inspector que va a hacer la inspección como de ustedes esa posibilidad de tener algún ajuste constructivo muy pequeño por errores en ejecución que no coincidan exactamente por el plano. En cuanto a factibilidades, le paso al arquitecto. Bueno, sí, complementando lo que comentó Natalia, imaginemos que un palier, en vez de tener 1,50 m, tiene 1,45 m por el motivo que sea, en tanto y en cuanto la silla de ruedas de vuelta en ese palier no sería un problema. Lo que no puede es estar todos los palieres del edificio de 1,45 m, porque ahí significaría no una cuestión de tolerancia, sino un acto voluntario, y ahí no. Bueno, hecha esta aclaración, factibilidades, ¿sí? Las factibilidades se transformaron en un problema muy serio, entre otras cosas, porque el origen de la factibilidad, que yo creo que es muy sano y está muy bien, tiene que ver con que las empresas de servicio vayan sabiendo con suficiente tiempo de antelación hacia dónde crece la ciudad. Ese es el origen. Por eso la normativa decía, y lo digo en pasado, que para el momento del permiso de edificación había que tener la factibilidad aprobada. Tenía que ver con eso. Las empresas de servicio, de energía, de agua o de lo que fuera, saber hacia dónde iba la ciudad. Y afirmativa. Obviamente. Y favorable desde ya. ¿Qué sucedió? Empezó a suceder que las empresas o dejaron de emitir la factibilidad o pedían una cantidad de requisitos dantescos de dimensiones inimaginables para un edificio común y coherente. Entonces, llegamos a la instancia en que el crecimiento de la ciudad, en vez de decidirlo la ciudad, lo decidían las empresas de servicio. Y eso, desde el punto de vista profesional, conceptual, político, de desarrollo urbano, creemos nosotros que es inadmisible. Por ese motivo, aparte de tener un fluido diálogo con las empresas de servicio, tomamos la decisión, y el Consejo Deliberante lo respaldó, de que al momento del permiso de edificación, lo que tiene que estar es pedida la factibilidad, y al momento de finalizada la obra, conectado el servicio. Entonces, nosotros vamos a dar el permiso de edificación con el pedido de factibilidad. Y hago alguna serie de aclaraciones porque ya nos han preguntado muchas veces, entonces me adelanto a la pregunta. ¿Qué pasa con la SED de la EP? La idea es que si la obra es más de 500 metros cuadrados, que para el caso en que la EP podría llegar a pedir la SED, si ustedes quieren pedir el permiso antes de tener la factibilidad, van a tener que guardar el lugar para hacer la SED. Obtenido el permiso y la EP les dice no necesitaba SED, nos avisan y no la hacen. Obtenido el permiso, empezado a construir y la EP le dijo no necesitaba SED, nos avisan y lo usan para otra cosa, pero ese lugar tiene que estar guardado. Obviamente que de ninguna manera estamos obligando a nadie a pedir el permiso sin la factibilidad. Si cualquiera quiere, para quedarse tranquilo, esperar la factibilidad de la EP para asegurarse tener o no SED, lo puede esperar sin ningún problema. Pero el espíritu del cambio de la normativa apunta a esto, es decir, que no sea necesario haberse comprometido de la manera dantesca con algunos pedidos de factibilidad para obtener el permiso. Paralelamente a eso estamos haciendo gestiones y afortunadamente están muy avanzadas, tanto con la EP como con la empresa de aguas,
para que se canalice de una manera razonable el aporte que tiene que hacer cada emprendimiento para que las obras se hagan, ¿sí? Casi adelantándome a los acontecimientos, y espero que todo termine por ahí, va a ser un esquema similar a los de los fideicomisos de gas, tanto con la EPE como con la empresa de aguas, que nos parece una solución razonable, más allá de que yo pienso personalmente que si una empresa es de servicio, debería ser la empresa de servicio la que se tiene que hacer cargo de los servicios, si no, ¿para qué está? Pero bueno, Argentina es un país medio raro. Así que dentro de este contexto, la idea de las factibilidades apunta a esta cuestión. ¿Se entiende? Aclaro, el sistema les va a pedir el nombre. Si ustedes tienen una obra más de 500 metros o una obra más de 1000 para el caso de agua, el sistema le va a decir las dos opciones. Un único requisito que puede ser o la factibilidad o la declaración. Ustedes elegirán cuál de los dos documentos suben, pero no es que nosotros estamos eliminando la posibilidad de que ustedes suban la factibilidad. Si quieren subir la factibilidad, tienen la opción y se garantizan ya la provisión o los espacios que necesiten, o ya haber hecho todos los convenios en aguas de acuerdo a lo que corresponda. Yo quería preguntar si todos estos cambios aplican también directamente a lo que serían las obras que van a proyectos especiales. Por ejemplo, la opción de pedir el permiso en etapas. ¿Se puede también para estos casos o no? Bueno, las obras que van a proyectos especiales generalmente son obras que están adheridas a algún régimen particular, como puede ser algún régimen diferencial o planes de detalles. De acuerdo a la tipología de acuerdo a la tipología, algunas sí van a poder aplicar, otras no. ¿Por qué? Porque esto pide el proyecto. Entonces, para las articulaciones, por ejemplo, se está garantizando por otra ordenanza que se acortan los tiempos no enviando las articulaciones al Consejo. Entonces, habiendo eliminado ese requisito que se demoraba dos o 3 meses, ya ustedes van a tener la posibilidad de poder tramitar más rápido, y hay muchos proyectos que no van a necesitar esa opción que antes usaban el permiso provisorio. Hay algunos regímenes que lo vamos a poder implementar y otros que, si no tenemos la totalidad del proyecto aprobado, no se va a poder ejecutar en etapas. Pero la mayoría sí. Y esto que estaban Pero hablando... implica, claro, implica que tengan el proyecto aprobado. Claro. No, y esto que estaban comentando de las factibilidades, para los trámites de viabilidad, ¿aplicaría lo mismo, o para los trámites de viabilidad vos tenés que tener la factibilidad positiva, o sea, definitiva, o no, digamos, si cambia eso o no? No me doy cuenta que haya más trámite de viabilidad. Y, por ejemplo, para construir estaciones de servicio vos haces una viabilidad previa que va al Consejo y lleva un montón de documentación, entre ellos las factibilidades. Claro. Entonces, mi pregunta es si ese trámite también podría iniciarse con la declaración o el positivo. No, porque no te van a emitir para el trámite. Nosotros te vamos a pedir primero que vos tengas la viabilidad de estación de servicio, y para una viabilidad te van a pedir sí o sí que tengas la factibilidad. Es un trámite muy particular ese caso, no es un edificio que es otra figura, no sería aplicable ahí. Claro, el criterio acá es la razonabilidad del trámite. Cuando un edificio es lo suficientemente complejo como para que la factibilidad sea necesaria para la viabilidad, y creo que el caso de una estación de servicio es un ejemplo muy válido para eso, es claro que tenemos que ser más cuidadosos desde ese punto de vista, ¿sí? O sea, distinto es otro tipo de edificaciones en donde sabemos que por las características y por las necesidades es más, por decirlo de alguna manera, tanto para la EPE como para aguas, una conexión bastante convencional. Diferente es una estación de servicio u otro tipo de empresa muy específica o industria que ahí sí va a necesitar que la empresa de servicio tenga una mirada adicional, ¿sí? Entonces, una cosa es decir, hago un galpón.
Otra cosa es que dentro de ese galpón hay una fábrica de sodas. Si dentro de ese galpón hay una fábrica de sodas, el detalle que la empresa de agua va a tener que poner es especial porque la cantidad de agua que ese galpón va a requerir es distinto a si tuviera un bañito. ¿Sí? Lo de bañito no es peyorativo, simplemente para que se entienda. Entonces, en ese caso, la complejidad del edificio va a hacer que el trámite, bueno, tenga las particularidades del caso. Y la última pregunta. En el caso de hacer los permisos por etapas o en los casos donde, por ejemplo, las reformas bajo responsabilidad o estas figuras nuevas, implican durante la tramitación una inspección. Por ejemplo, yo tengo aprobado el permiso para subsuelo, para construir subsuelo. Para poder sacar el permiso de la etapa siguiente, ¿implica en el medio una inspección de obra, una verificación ahí como un parate, digamos, o esto es todo corrido? Mira, nosotros, la Dirección General de Obras Particulares, hace inspecciones de rutina. No está todavía, si bien hay una ordenanza que implica hacer inspecciones periódicas a determinadas obras, todavía no está implementado. En algún momento se va a implementar y vamos a tener inspecciones intermedias, pero si por una inspección de rutina a vos te detectan que vos tenías un permiso hasta el nivel 0 y estás en la losa 2, se te va a paralizar la obra. Es decir, no es que te vamos a mandar una inspección en tal momento por ahora, pero sí. Me refería como una inspección como si fuese de un final parcial, por decirte, como una inspección del final de esta primera etapa, no. No, pero si se te detecta sin permiso, sí se te va a paralizar. Sí, yo en realidad creo que el tema del permiso de subsuelo tiene que ver con una agilización del trámite y en los casos en que los trámites requieren una documentación compleja, poder empezar la obra antes. Lo razonable es que mientras se está ejecutando el subsuelo que ya tiene permiso, se vaya avanzando en el permiso de edificación de lo que es la etapa de arriba, de cota 0 para arriba, para que en el momento en que ya terminaste el subsuelo tengas el permiso para seguir construyendo, digamos. No es que va a haber una inspección que verifique que terminaste el subsuelo, no. Si ya tenés el permiso de edificación del edificio completo, seguís. Hay una consulta. Dale. ¿La leo? Sí, léela. Bueno, acá hay una consulta. El arquitecto Nicolás Emanuel Rodríguez consulta: los cambios me parecen bien, ahora mismo me estoy viendo en inconvenientes en un terreno de pasillo de pH para obtener el certificado catastral. Bueno, esto no es una pregunta muy específica porque el trámite del certificado catastral es un requisito particular para un determinado permiso. Dice, en el mismo se requiere documentación como catastro provisorio certificado por escribano, lo cual demora el inicio de obra en un terreno recién adquirido porque requiere el dato de escritura que demoran varios meses. Estaría bueno trabajar con catastro para poder realizar, y no se leo más, el trámite. Sí, bueno, este tipo de particularidades está bien que se sugieran y yo las aplaudo y celebro que las estemos discutiendo. De cualquier manera es importante entender que si hay algo que no puede hacer la municipalidad es dar un permiso a alguien que no es dueño de algo, ¿sí? Y eso es un tema muy complicado y que a mí me gustaría que se resuelva rápido, pero bueno, entran todo el mundo notarial, todo el mundo del catastro y ya nos excede, inclusive como Secretaría de Planeamiento, a ese tipo de cosas. Y si nos metemos con estas cosas y se meten los abogados, todo puede ser terrible. Así que desde ese punto de vista, el catastral es fundamental para nosotros como documentación básica, lo mismo que el certificado urbanístico. En ese sentido, son dos certificados muy importantes que obviamente vamos a seguir pidiendo para el inicio de cualquier tipo de trámite. Por eso hacemos la diferencia y se mantiene la vigencia de la avisación previa, porque para la avisación previa sí no es necesario acreditar la titularidad, pero para el proyecto, que es el proyecto que va a quedar en firme para la obtención del permiso, sí tiene que estar acreditada la misma y es uno de los requisitos que se le va a solicitar el certificado catastral.
Estamos. Bueno, quiero agradecer a Pablo, a Natalia, por venir a contarnos de la normativa, a ustedes por acercarse acá al colegio en esta época del año, a esta hora, a las personas que están en el Zoom. La charla va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube para las personas que no pudieron acceder y también a comentar que el colegio, entre los beneficios que tienen, los beneficios y los servicios, tiene una asesoría normativa a la que pueden acceder por las dudas sobre este tema y sobre otros, así que espero que lo aprovechen y bueno, gracias por el rato. Gracias. Bueno, estamos.